Y a propósito de informaciones ocurridas durante el fin de semana, tenores, los invito a escuchar este informe que nos ha preparado Gonzalo Álvarez con respecto a la muerte de Eduardo Bombalet, exfutbolista, ex seleccionado nacional, hombre también vinculado a los medios de comunicación, que falleció, como ya es sabido. Aquí el informe de Gonzalo Álvarez con las reacciones a su muerte y lo que fueron ayer sus funerales. Yo no creo que tenga larga vida. Y también cuando me dicen, como dices yo quedé más o menos averiado con la quimioterapia. Entonces, no me engaño, ¿ya? Y le dije a un amigo, le voy a dejar una carta para cada uno de mis hijos en una notaría. Y algo les dejaré, para que no tengan que depender de nadie. ¿Te asignas esa misión? Esa es la misión del guerrero. El objetivo final. Ese es tu objetivo. Final. Ahí está el guerrero. En la parte de fútbol, ser campeón del mundo. No lo voy a ver tampoco. Así, Eduardo Bombalet Godoy adelantaba lo que un par de semanas después concretaría. El 3 de septiembre, el autodenominado gurú contaba en entrevista con el canal Mega todo lo mal que lo había pasado en el último tiempo y lo complicado que quedó tras superar el cáncer gástrico que lo afectó en 2011 y que lo obligó a mantenerse con quimioterapia hasta cerca de 2 años después. Exfutbolista que debutó en Universidad de Chile con participaciones destacadas también en Universidad Católica, O'Higgins y Unión San Felipe, club de su retiro, además de conformar también 2 clubes de la liga estadounidense. Eduardo Bombalet siempre fue recordado por sus compañeros como un tipo directo y honesto, características sobre las que profundizó Oscar Fabiani, compañero en San Felipe y en la selección chilena durante la Copa América de 1979. Yo lo tuve como compañero y fue extraordinario, como persona, como compañero. Él tenía un carácter, ¿no es cierto?, que había que estar con él y comprenderlo. Mucha gente, de repente, él decía cosas, verdades que le molestaban, pero la verdad, él siempre la tuvo en la boca, en los labios de él, y eso fue lo más importante. Convertido en un controvertido comunicador tras su retiro del fútbol por su estilo duro y agresivo a la hora de analizar, Eduardo Bombalet compartió con gran cantidad de periodistas y relatores hoy reconocidos en el periodismo deportivo, estilo polémico que marcó su última etapa y características que también destacó el exfutbolista y entrenador Jorge Garcés. Quienes lo conocimos sabemos que era un tipo sensible, un tipo muy amigo de sus amigos. Entonces, respetar lo que él hizo, pues fue su decisión. Como él siempre fue frontal, siempre tomó sus decisiones en la vida, luchó contra un país tan especial como el nuestro, en que cuando dicen las cosas como son pasa a ser polémico. Ese es el recuerdo de los conocidos por Eduardo Bombalet, un tipo querido y odiado por muchos, por su estilo muchas veces poco amigable, fue despedido ayer por el mundo del fútbol. Sus hijos, Jean-Pierre y Daniela, así le dijeron adiós tras su partida. Simboliza que él se va a la estrella donde él quería, como un genio. Descansa, papá, gurú, genio, campeón. Gracias por todo lo que hiciste por este país y como padre, te amo. Sé que él está mirando y está feliz, debe estar metido en Twitter ahí, no sé qué, y está descansando en paz, mi papito que sufrió tanto. Rodrigo Sepúlveda, te pudimos escuchar en ADN el fin de semana, apenas se confirmó la noticia del suicidio de Eduardo Bombalet. Tú lo conociste, tuviste oportunidad de trabajar mucho tiempo con él. No sé, ¿alguna vuelta más? ¿Participaste también de los funerales? ¿Estuviste ahí junto a su familia? Sí, me gustaría, más allá de todo lo que yo ya he manifestado con todo el cariño, el aprecio, el agradecimiento que le tengo a Eduardo, él me agarró cuando yo era un pendejo universitario a los 18 años y él me dio la posibilidad de trabajar en Radio Nacional, en el periodo reportero. Yo reporteaba a la Unión Española y a la semana, cuando lo contratan en la red, él me agarra a mí con Claudio Palma, con Rodrigo Norambuena y Marcos Sotomayor y nos lleva a trabajar en la red. O sea, fue un tipo que a mí me ayudó muchísimo, que me empujó en esto, y yo estaré eternamente agradecido de lo que él hizo por mí en ese momento y en muchos pasajes después de mi crecimiento como profesional. Cuando en la radio a veces no nos pagaban los sueldos, porque las radios a veces dependían mucho de los auspiciadores y habían dueños que eran un poquito, disculpa la palabra, pero eran un poquito sucios respecto a los manejos de plata. A fin de mes Bombalet llegaba con un sobre y nos pagaba él de su propio bolsillo. Nosotros teníamos una intimidad muy linda como equipo, como grupo, por eso que todos los que trabajaron con él, o por lo menos todos los que yo he escuchado y compartimos directamente, tenemos una relación tan linda, de tanto afecto, de tanto cariño, porque lo conocimos en ese aspecto, en la bondad, en la solidaridad, en la hermandad, en la ayuda, en
el estar siempre al lado nuestro, y nos enseñó muchas cosas. Después, la evaluación que pueda hacer cada uno de lo que él exponía en el aire, en televisión, en radio, eso ya es súper independiente. Yo me quedo con la imagen de un gallo que a mí me agarró cuando no tenía por qué hacerlo y me dio la oportunidad de salir. Ayer estaban jugadores de fútbol como Oscar Fabiani, de los que vi, discúlpenme, habían otros me imagino, pero era tanta gente que se me va a escapar por una cosa lógica. Don Alberto Quintano, Raúl Ormeño, Ignacio Prieto, Guido Copa, compañero O'Higgins, estaba Marcos Cornés, compañero de la selección. Vi a 2 dirigentes, a Pablo Hoffman, representando obviamente a O'Higgins. Vi a Gerardo Mella, que lo quiso llevar a Cobreloa, me acuerdo una época, a Jorge Garcés también, bueno, ya Fabiani sí, también lo nombré. Fue compañero de la selección en 79, Fabiani. Exactamente. Con el Bocón en la selección de España. Quintano lo tuvo en la Chile y después fueron compañeros en Católica. Quintano lo vio llegar juvenil. ¿Qué más nombraste? A Marcos Cornés. A Cornés, que claro, estuvo en la selección. Cornés muy joven. Nacho Prieto. Y Nacho Prieto, que lo tuvo de técnico en Católica el año 81, después de ayudante técnico de Luis Santibáñez. También lo tuvo a Eduardo Bombalet. Y me parece que estuvieron en la Católica 77, no sé si había vuelto, sí, jugó Prieto con Bombalet. No sé si coincidieron exactamente. Y Guido Copa, bueno, y muchos hinchas, mucha gente de eso que al final nosotros que trabajamos en la radio, Pancho hablaba de la magia de la radio, de lo que significaba este enamoramiento de la radio, a lo mejor tardío, pero uno no se da cuenta de la cantidad de gente que te escucha. Había más de 1.500 personas con una admiración, con un cariño, con una devoción por Eduardo, gente que le había sacado de la depresión, que le había ayudado muchísimo para volver a reenamorarse de su mujer, para tratar la enfermedad de sus hijos. Era una cosa impactante, y que se te acercaban, que te mostraban fotos con él, grabaciones con él, cosas importantes que uno al final, cuando hace el repaso del día, no se da cuenta, no valora lo que uno no me puedo meter en esa bolsa porque Eduardo tenía una repercusión muchísimo más grande que la que puedo tener yo. Entonces, lo que él generaba en muchísima gente era tan potente que al final, ayer creo que lo fueron a despedir, Carlos, con un agradecimiento de que se merecía. El Bombalet que llega a los medios de comunicación no deja indiferente a nadie y es un personaje de luces y sombras. ¿Cómo lo analizas tú, Juan Cristóbal, si es que quieres comentar algo al respecto? Lo que pasa es que, a ver, yo separo 2 cosas. Primero, el Bombalet futbolista, el que yo vi en el estadio muchas veces, en O'Higgins, en Católica, en la selección y en San Felipe, porque por azar me tocó ver el último partido como profesional de Bombalet en el Estadio Municipal de San Felipe, un 4-1 de Colo-Colo al equipo de la Concagua, que lo dirigía Luis Santibáñez. Santibáñez lo había llevado a Bombalet ya muy lesionado, Bombalet ya con muchos problemas físicos, y le dio una mano Santibáñez, que siempre le dio una mano a Bombalet, y que siempre fue uno de sus pollos, y de hecho, si Bombalet juega el Mundial de España es gracias a Luis Santibáñez, porque Bombalet futbolísticamente a esa altura ya no estaba para jugar. Por A o B, Enero Alarcón, el Bocón Ormeño, estaban en mejor condición, pero Santibáñez creyó en él y se jugó siempre por él y lo llevó a San Felipe. Después Bombalet lamentablemente le pagó mal a Santibáñez, reveló cosas, en fin, se enfrentaron, terminaron muy peleados, siendo que habían sido casi la misma cosa. Llegó un momento en el año 79, a propósito de un partido en Colombia, donde Santibáñez planteó un sistema táctico ultra ratón, donde Bombalet era pieza clave en la marca, y Bombalet dice: si don Luis me dice que debo comer pasto, yo como pasto. Así era la identificación de Bombalet con Luis Santibáñez. Ese jugador, un volante por la derecha, de buena técnica, muy aguerrido y muy disciplinado tácticamente, era un jugador que siempre trabajó muy bien con el técnico y cumplía su función. No tenía velocidad, no tenía remate y no tenía cabezazo. Él siempre dijo que su problema fue el cabezazo y que Elías lo instruyó cómo marcar en las pelotas detenidas, que era como no tenía rechazo y no tenía cabezazo, Bombalet le pegaba las manos a los rivales y con eso lo desconcentraba. Eso se lo enseñó Elías Figueroa. Era un jugador que
que los compañeros lo querían mucho porque era muy gracioso, era muy ocurrente, era divertido, sabía arrimarse a buenos árboles, porque él en la selección está en el grupo Omega, el grupo de los cracks, donde estaba Caselli, donde estaba Elías, donde estaban todos los cabrones. Bueno, Bombal era parte de ese equipo. Ese personaje ese jugador yo lo admiré, lo vi, y de hecho como testigo en el Estadio Municipal de San Felipe, cuando la gente lo empezó a insultar, porque ya no estaba, porque tenía problemas, él había tenido muchas lesiones e infiltraciones, y eso terminaron haciéndole pelota el tejido blando, porque así fue. Cuando la gente lo empezó a insultar, yo me sentí mal. Yo tenía 14 años y me sentí mal, porque, pucha, si este fue seleccionado chileno, él jugó, fue subcampeón de América, ¿no? ¿Por qué respeto? No se lo merece. ¿Por qué lo insultan? Yo tenía 14 años, me sentí mal. Le dije, ¿por qué? Si él no es culpa de él que San Felipe esté perdiendo 4-1. Me sentí mal. Luego el personaje de las comunicaciones... ¿Te parece que lo dejemos hasta ahí? Para conocer las informaciones de la hora, y luego analizamos al otro Bombalet con más calma, junto a Sepúlveda, junto a Pancho Muat, y el análisis que nos comparte hasta ahora Juan Cristóbal Guarelo. Porque